Muy buenas tardes a todos, soy Diego Rojas Llamosas, director ejecutivo de la Fundación Gustavo González. Hoy damos inicio a este programa, a este ciclo de charlas de Hablando sobre Reformas, ciclo que lo hacemos posible gracias al apoyo que tenemos con la Fundación Naumann para la Libertad, con sede en Argentina. Entonces, damos muchas gracias a ellos por el apoyo y bueno, hoy damos inicio a este ciclo, el primer ciclo de charlas, y vamos a contar con la presencia del doctor Gonzalo Quintana. Buenas tardes, Gonzalo Quintana. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando cuando estamos haciendo esto desde tarde, ¿verdad? Pues nos saludamos de esa forma. Iniciamos con este ciclo de conversaciones, conversando sobre la reforma, conversando sobre reformas, como mejor les quede. Conversando sobre reformas creo que está bien, ¿verdad? Hoy estamos en este primer ciclo, ¿verdad? En esta primera oportunidad estamos contando con la presencia del doctor Gonzalo Quintana. Gonzalo no necesita presentaciones, pero vamos a mencionar grandes rasgos, ¿verdad? Gonzalo fue convencional constituyente del 92, fue senador de la República y impulsó el movimiento de Ciudadanos por la Reforma, por lo cual es la primera persona a quien recurrimos para conversar sobre reforma justamente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Gonzalo. Muy contento de estar acá contigo, ¿no? Hola Diego, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, me siento honrado y en todo lo que pueda ayudarles, encantado. Eh, no sé, vamos a hacer un diálogo seguramente. Eh, lo primero que tengo que decir es que la reforma lo que consiste es en hacer los cambios estructurales que permitan desarrollar políticas públicas, programas en beneficio de la ciudadanía a partir de la búsqueda de la eficiencia del Estado. Es decir, la reforma lo que busca es que el Estado sea más eficiente en las funciones que le son propias y en algunos casos privativas. La reforma tiene un componente ideológico fuerte, porque yo puedo reformar para hacer un sistema estatista, puedo hacer una reforma para que sea corporativista. Obviamente, lo que yo me propongo es sugerir unas reformas para tener un Estado liberal, el constitucionalismo liberal o burgués que sea eficiente. Pero repito el concepto, pensar en la reforma es pensar en cómo generar mejores oportunidades para el ciudadano. Hay que pensar en la gente, en el ciudadano, y ese pensamiento te va a llevar a cuestionarte qué tiene que hacer el Estado para que el ciudadano tenga mejores oportunidades. Muchas veces nosotros pensamos que la reforma es hacer retoques o reformas importantes del área administrativa, pero desde el Estado, no desde el pensamiento de hacer una ciudadanía que esté más cómoda, sea más fácil. Y siempre parto de un concepto: ¿cómo tengo que hacer para que el paraguayo sea un buen ciudadano? Porque muchas veces el funcionamiento de nuestro Estado te obliga a no ser buen ciudadano. Te crean tantos problemas, tantas trabas, tantas porquerías, que bueno, lo que buscas son atajos. ¿Por qué? Porque el sector público no funciona bien. Ese es un aspecto. El segundo aspecto, la segunda base del pensamiento reformista tiene que ser cómo yo entiendo que es el mundo, cómo funciona el mundo. ¿Voy a ser parte del mundo o voy a tener una tendencia aislacionista donde no voy a ser parte de la comunidad de naciones? Y ahí viene otra pregunta: ¿qué tengo que hacer para que esa comunidad de naciones, qué demanda esa comunidad de naciones para que yo sea un socio atractivo? Para que empresarios y Estado digan, este país vale la pena tenerlo como socio.
Y entonces tenemos que identificar cuáles son las demandas básicas para que yo pueda atraer inversiones, para que yo pueda aprovechar toda la tecnología disponible en el mundo para beneficiar a mis compatriotas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, yo no creo que esta pandemia y esto que todo el mundo dice que el mundo va a ser totalmente distinto, yo no creo en eso. Va a haber algunas pautas de comportamiento que puedan ir cambiando, pero las bases de los vínculos, de las relaciones, de los principios no va a variar mucho. Es decir, si yo quiero un estado atractivo, donde la gente diga, che, ahí voy a ver si llevo mi dinero para invertir. Con los empresarios del Paraguay y las regulaciones que hay en el Paraguay, vale la pena meterme en ese país y asociarme, estado con estado. Yo digo que hay tres ejes que son imprescindibles. Son lo que yo digo condiciones necesarias. Básicamente veo que hay dos tipos de condiciones. Las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. Esto indica que puede ser que yo tenga las condiciones necesarias, pero son insuficientes para lograr el propósito de ser atractivo como Estado, de generar atractivo para la inversión, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo pensar en programas sin tener las condiciones necesarias cumplidas. Desde mi punto de vista, básicamente son tres las condiciones necesarias. Repito, a partir de lo que yo creo que es lo que el mundo demanda para que yo sea un socio atractivo. En primer lugar, parece que un elemento excluyente es la seguridad. No creo que nadie tenga interés en fijarse en un país donde no sabe qué va a pasar, qué leyes van a tener, cuánto tiempo van a durar las leyes, se van a cumplir las leyes y sobre todo si el Poder Judicial es capaz de hacer cumplir las leyes. Porque la seguridad jurídica involucra, desafía, exige la participación de los tres poderes. Yo tengo figura jurídica cuando el Poder Legislativo tiene la capacidad de establecer leyes más o menos estables, razonables, que eviten la arbitrariedad del Estado. Necesito un poder ejecutivo que sea capaz de hacer cumplir la ley. Y necesito un poder judicial que sea capaz de interpretar y juzgar de acuerdo al objetivo de la ley. Si yo tengo una ley que cambia cada rato, lo que tengo es un temblareal, no sé cuál va a ser la ley que va a regir en un momento dado. Si los conceptos van a cambiar sustancialmente. Voy a tener inseguridad jurídica si yo digo, bueno, voy a hacer esta inversión porque esta ley, pero el Poder Ejecutivo es incapaz de hacerla observar. O si me voy al Poder Judicial, un juez puede decir es blanco y el otro dice negro y el otro dice gris. Entonces, la seguridad jurídica, repito, involucra a los tres poderes del Estado. ¿Por qué es importante? Gonzalo, sobre el punto de la seguridad jurídica, ¿cómo se hace para hacer, porque cuando siempre se habla de la reforma del Poder Judicial, siempre se habla, pero siempre cada vez estamos peor, ¿verdad? Cada vez que se hacen reformas desde el lado. Te interrumpo sobre este punto que me parece súper interesante, ¿verdad? Sobre todo cuando se habla de la reforma judicial y demás. ¿Cómo se hace con tanta intervención política justamente en el poder judicial para iniciar algún proceso de cambio, justamente para mejorar esa parte que decís que es una reforma para la gente y no para el Estado, ¿no? Para que la gente pueda trabajar de forma más libre y no solamente para que el Estado pueda adquirir más poder como siempre se intenta instalar, ¿verdad? No hay forma de tener un poder
judicial que haga justicia cuando los jueces no se comprometen con la justicia y se comprometen con el padrino que lo designa. No hay diseño institucional, no hay marco jurídico regulatorio del sistema judicial que funcione. Si la esencia del compromiso con la justicia de la clase política y de los jueces. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con las leyes que regulan el funcionamiento del sistema judicial? Puedo mejorar la accesibilidad al sistema judicial, puedo estimular, hacerlo más eficiente, quitándole funciones al sistema judicial que no son propias de un juzgamiento, para destinar esos recursos y esos esfuerzos para el área de justicia realmente. Por ejemplo, hay un montón de registros públicos que están a cargo del Poder Judicial. Lo que hace es llevar presupuesto y no se juzga nada, se inscribe en una actividad administrativa, pasarle al Poder Ejecutivo. Hay situaciones como, por ejemplo, los juicios sucesorios sin, no contingente, y pasarle a los escribanos. Es decir, lo que vos necesitas es que sea la fe pública nomás que te garantice que eso está todo bien, ¿no? Pero esos son operativos, son programáticos. Eso no resuelve la calidad de la justicia haciendo ese tipo de cambios. La reforma tiene que ver, en este caso, con la transformación del pensamiento político y la calidad de los actores políticos. Yo como senador he escuchado, no te digo, dice, van a decirle a fulano puede ser el amigo que va a hacer la tarea, y la tarea no es hacer justicia. Entonces, sin ese cambio es muy difícil. Entonces ahí me lleva a un tema más profundo. ¿A quién le elegimos? Le elegimos también al correligionario para que él haga la tarea para mi partido o para mi movimiento. Entonces entras en un círculo perverso. Sin calidad ciudadana no vas a tener calidad política. Y sin calidad política, las aspiraciones de tener un Estado eficiente va a ser muy difícil. El otro aspecto, ¿o querés seguir con esto? No, seguimos el siguiente aspecto. El otro aspecto es la estabilidad política. Entonces, seguridad jurídica, estabilidad política que te da la democracia, con todos sus principios y valores vigentes. No es suficiente tener un sistema de elecciones periódicas, porque el sistema de gobierno que se llama democracia implica el reconocimiento de ciertos valores y ciertos principios sobre los que se fundan. En nuestro caso necesitamos una reforma profunda en los partidos políticos. Nuestros partidos políticos no funcionan como tal. Entonces, cuando vos tenés un sistema político para desarrollar la democracia en base a los partidos políticos y los partidos políticos no funcionan, tenés un bache, un hueco, un abismo para concretar la democracia. Los partidos políticos, así simplemente y en general, lo que hacen es intermediar entre la demanda de la sociedad y la decisión política. Organiza la demanda y trata de darle respuesta. Sobre el tema de los partidos, Gonzalo, ¿qué opinás vos al respecto de terminar con los subsidios a los partidos políticos? Porque yo siempre le pregunto a la gente, así en general, ¿verdad? Porque siempre se habla de los subsidios a los partidos políticos son para fortalecer la democracia, para que los partidos vayan desarrollando actividades cívicas, para que puedan instruir a los ciudadanos en la formación política, bla, bla, bla. Cuestiones, discursos que siempre conocemos. Yo siempre le pregunto al ciudadano de a pie, ¿verdad? Al común de la gente, vamos a llamarle, si cuánto dinero estarían dispuestos a donar de su bolsillo a los partidos políticos. Y la mayoría me dice que obviamente que ni un guaraní, ¿verdad? Pero sin embargo estamos dándole
importante dinero de nuestros impuestos a todos los partidos políticos en general. Nos guste o no nos guste, le hayamos votado o no, todos reciben una proporción de nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces me parece realmente, no sé qué opinás vos al respecto, ¿verdad? De esa cuestión, ¿verdad? Primero que personalmente yo no creo que se esté fortaleciendo nada dándole dinero a los partidos políticos, creo que no debilita, ¿verdad? Además del bolsillo debilita la institucionalidad del país, ¿verdad? Y segundo que me parece completamente, desde el punto de vista, hasta el punto de vista moral, ¿verdad? Que estamos subsidiando, ¿qué estamos subsidiando, ¿verdad? Estamos subsidiando el statu quo. La realidad confirma lo que decís. Cuando más plata le dan los partidos, menos funcionan. Y termina la lucha interna. Los partidos políticos terminan por la administración de los recursos que hay de todos los paraguayos. Entonces, segundo, no es cierto, el desprestigio de los partidos políticos hace que la gente afiliada al partido no quiera financiar la actividad política de su partido. Porque en realidad lo que está en crisis es la crisis de representación, es la crisis la gente no se siente representada por su partido, es un sentimiento, no un pensamiento político el que hace que te adhieras a ese partido. Yo empecé muy temprano, en los 60, la militancia política en el partido. En la época, en los 60, mi papá fue presidente del Comité Pilar varias veces. Y la gente contribuía mensualmente. Del más modesto afiliado, te voy a dar una anécdota. Mi papá tenía su escritorio en el camino casi obligatorio para que los obreros de la fábrica llegaran a trabajar, ida y vuelta. Y el hermano de mi papá era el tesorero y el cobrador del partido. No era tesorero, era el cobrador. Y a veces mi tío amado no se iba a cobrarle a la gente. Y vos sabés, no vas a creer, vos crees que es fantasía, te juro por Dios que es cierto. Venían los obreros y le mandaban a la remil puta a mi papá. Porque no se fue el cobrador. Y le decía, yo soy pobre, a lo mejor mi dinero no tiene mucho valor, pero yo quiero contribuir con mi partido. Se enojaban por no se iba a cobrar. Entonces, este es su sentido de pertenencia que se perdió. Porque ellos sentían que su partido les representaba en sus valores, en su ética, en su esperanza. Al no tener eso, obviamente, lo que ocurre es lo que señalas. Resulta que yo como liberal, al pagar mis impuestos, le estoy financiando al Frente Guazú, que lo que menos quiere es el liberalismo en el país. Así de tonto. Y eso de que los partidos van a funcionar, no pueden funcionar sin el dinero del Estado, es lo más bola que hay en el mundo. Y ahí una vez decía, Milton Friedman decía, ¿cuál es la gran diferencia entre el sector privado y el sector público? Que en el sector privado, si es que perdés, cancelás el negocio, pues tu objetivo es ganar plata. En el sector público, en cualquier condición, tu tarea no es cerrar el negocio, sino convencerle a los otros que es lo que necesita un poco más de plata porque pues, no te alcanzó nomás, por eso no funciona. Así de estúpidos son. Y eso es igual en este caso. Entonces, cuando vos tenés un sistema basado en partidos, que organiza la actividad política y la demanda de la sociedad, es lo que normalmente podríamos llamar partidocracia, el gobierno de los partidos. Si tu sistema tiene esa base y no funcionan los partidos, te quedas al aire, sin base, sin cimiento. Entonces, en el sistema hay que mejorar el tema de la participación electoral, mejorar la calidad de ciudadanos, porque las elecciones que hacen a la esencia de la democracia tienen dos condiciones. Tienen que ser libres y tienen que ser informados. Porque si no es informado, ¿qué vas a elegir si no sabes ni qué es lo que vas a... Si vos crees que comes rabanito y lo que comes es lechuga, ¿qué es lo que vas a elegir? Entonces, y libre tiene un montón de condiciones. Mi voto no puede estar condicionado al cargo.
o a una retribución o una asistencia financiera. Ya dejaste de ser libre. Está condicionado. Entonces tenemos muchas cosas que mejorar en el sistema político de Ecuador. Esa es la segunda, para garantizar la democracia. Y el tercero es el aspecto económico de la reforma. Evidentemente, la economía de mercado es la economía que resulta más atractiva para la inversión privada, para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la tecnología. La gente no se da cuenta de que los grandes avances científicos y tecnológicos se produjeron en el sector privado. Y nosotros nos empeñamos en invertir en el sector público supuestamente para hacer investigación. Entonces, la investigación consiste en un copy-paste del esfuerzo que hacen otros y cobrar por una supuesta investigación. Eso lo hacen. Solamente en la industria militar, es decir, en el sistema de defensa del Estado suele hacer aportes desde el punto de vista tecnológico y científico. Pero lo demás, todo es producto del sector privado. La inversión, el riesgo, el plazo. Entonces, economía de mercado en la economía, democracia en la política y seguridad jurídica para proteger los bienes individuales y colectivos de la nación. Que el Estado sea capaz de proteger mi vida, mi libertad, mis bienes. Y esas cosas intangibles, pero permanentemente presentes en nuestras vidas, que tienen que ver con aquellas cosas que disfrutamos en común. Esas son las bases esa es la segunda base para pensar en reformas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué cosas tiene que hacer el Estado, el gobierno central, y qué cosas podemos delegar a los gobiernos subregionales o al sector privado? Y ahí empieza el programa. Ahí decir, bueno, vamos a hacer la reforma de esta primera generación, vamos a ver de que mejoremos el sistema de agua y de cloacas. ¿Por qué voy a hacer eso? Voy a invertir. ¿Por qué no le voy a dejar al sector privado? Porque en principio no va a ser rentable, entonces nadie va a invertir. ¿Y por qué yo quiero invertir en eso? Porque eso reduce el costo de la salud pública enormemente. ¿Me entendés? Entonces, hay una relación permanente de cómo empezás y a dónde querés llegar. Entonces, el sistema de agua corriente que ayuda a reducir las enfermedades que al final el Estado va a tener que hacer. Hay un programa que fue muy exitoso en su momento, que se llama Municipios Saludables. Se inició en el municipio cubano de Cienfuegos. Y ahí hicieron una experiencia en donde cuando el tráfico bueno, el sistema de distribución de agua por cañería, los efluentes de sonda, se redujo en casi 70% el costo del sistema de salud para curar enfermedades. La gente se enfermaba menos. ¿Y qué es lo caro en el sistema de salud? El médico, el medicamento y el hospital. Entonces, cuando menos necesitas de médico, medicamento y hospital, más barato te sale el sistema de salud. Prevención, vacunas, etcétera, etcétera. Ahí está otro sistema. Nosotros vemos cotidianamente casi denuncia de que hay una inauguración y al día siguiente desaparecieron las camas y los aparatos. Y si quedan los aparatos, dice que no hay nadie que sepa usar el aparato. Es todo bola. Entonces hay que tener, por cada sector, yo digo, pensemos en circuitos y ver dónde podemos tocar primero, después dos, hasta tener el sistema completo, el circuito, eficiente. Esa es la forma de pensar la reforma, digo, para mí. Para otro es cómo pagar consultoría para decir cosas que ya se dijo hace 30 años y repetirlo. Ese es un tema
El tema del rubro de la consultoría es uno de los más, de Negocian los, los muchachos. bueno, hay modelos, hay como decir, se discute modelo, ¿verdad? Alguna vez me dijeron en la universidad, un modelo de repente sería sustituir todo el dinero todo el dinero de las consultorías en fortalecer los departamentos de investigaciones de las universidades públicas, por ejemplo, ¿verdad? Que no sería quizá la propuesta más liberal, pero que de repente, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, pienso que podría, por lo menos, hacer que suba el nivel académico, ¿verdad? Sí, pero no, Pero eso tampoco. El problema del sistema educativo en Paraguay en todos los niveles. No es problema de plata. no, totalmente. Es el Entonces, sistema. pues ahí entra en otro circuito. Después tenés en sistema de obras públicas, hay un montón de métodos. Es decir, bueno, aquí no puedo dejar en manos del sector privado el desarrollo de la red vial. Pero yo no puedo seguir gastando electrificación rural o sistema de agua. En el Paraguay nosotros tenemos sistemas de agua que son eficientes cuando tenés la Junta de Saneamiento y en Junta de Saneamiento hay gente honesta. Ese no es del Estado, ahí los vecinos hacen su sistema. En Bolivia cambiaron lo que es ESAP, antes Corposana, transfiriendo recursos y regularon el sistema de servicio de agua y le dieron a las cooperativas, el sector privado. Es decir, hay un montón de cosas, Diego, que se pueden hacer ordenadamente, pero tenés que fijar los principios sobre los cuales vas a hacer la reforma, salir a buscar los aliados porque te van a reventar. Gonzalo, y como tocaste el tema como estábamos hablando de los subsidios, diferentes subsidios, ¿verdad? Y mencionaste también a Milton Friedman, ¿verdad? Estamos hablando de educación, ¿verdad? Bueno, vos sabrás mejor que yo el sistema que había propuesto Milton Friedman, ¿verdad? Por ejemplo, de los vouchers educativos, ¿verdad? ¿Sí? ¿A vos te parece factible que se pueda empezar a implementar, por Ya lo hace menos en rato algunos que digo sectores? que el Estado no puede seguir gastando en un sistema escolarizado, pues la educación es bastante más compleja que la educación escolarizada, el que se va a la escuela. Eh, el voucher implica que el Estado se hace cargo fundamental de la educación y lo que ayuda es que la gente le ayuda económicamente para que la gente elija la educación que quiere recibir, en el sistema que quiere recibir. Entonces, en vez de hacer escuela, es decir, la escuela tiene que seguir siendo y tiene que seguir pagando en una generosa forma de llamar maestros, las pelotas maestros. Entonces, Operadores políticos, bravo. entonces yo puedo ayudar con fondos del público a mejorar la educación, pero en materia de educación hay cosas que se pueden hacer, son muy interesantes. La educación tiene como fundamento eh, el bien común. Y el bien común que produce la educación es la calidad ciudadana, es formativa, no es el desarrollo de competencias. Lo que vos sabés de derecho, lo que yo sé de ingeniería o de medicina es un bien privado. Es mío ese conocimiento y encima cobro cuando uso. Lo que hace que el bien sea común es que si vos y yo somos buenos ciudadanos, nuestro pueblo va a funcionar mejor. Entonces es el área formativa, no el desarrollo de competencias lo principal. Y acá viene un principio liberal que se salta de una manera subrayada, con mucho énfasis en Milton Friedman. Cuando se le pregunta, ¿qué tiene que hacer el Estado en materia de educación? Y dice, hay que hacer toda la inversión necesaria, porque eso hace posible el principio de igualdad de oportunidades. Y recuerda lo pobre que él era y lo pobre que era su señora. Y que gracias a un buen sistema público, él pudo llegar a donde llegó, al premio Nobel.
Entonces, lo que vos haces es, el Estado lo que hace es decir, mira, esta es tu oportunidad, y a partir de ahí que cada uno haga de su oportunidad lo que quiera. Y la base de ese principio de igualdad de oportunidades, desmiento un poco eso de lo que decían de la única vez es, soy igual es cuando nace, después ya no hay más esa igualdad. Entonces, porque depende de lo que tenés. Entonces, es lo que decía el sistema educativo. Yo invertiría ahí mucho, porque eso hace funcionante, eso permite el funcionamiento del principio de igualdad. Por eso la educación no es fundamental, es clave. Y ahí tenés que buscar cuál es la forma más eficiente económicamente para que la gente reciba la mejor educación posible. Ya está. No, no es solamente un tema de recursos, es No, realmente, mentira. a Vos te, veces vos te se habla de imaginás presupuesto. vos te imaginás si la escuela filosófica de la antigua Grecia o Roma dependía de la plata que le daban los, pero de nada, se iba a la mierda se iba a la mierda toda la cultura occidental. No, bola, todo bola. Eso es el tema de los recursos para el sistema educativo, el negocio de los sindicatos nomás. Para Bueno, pagar, Gonzalo, para pagar mediocridades. sí, además, siempre ligado a la mafia a la mafia de los sindicatos y demás, ¿verdad? Bien. Que son los grandes. Bueno, Gonzalo, te queremos agradecer muchísimo por este espacio, por la conversación. Yo siempre, cuando tenemos altos divagues con algunos amigos y gente que estamos hablando de cuestiones políticas, ¿verdad? Yo siempre destaco, ¿verdad? Que las principales cosas de política aprendimos en tu casa con el pizarrón, ¿verdad? Me acuerdo siempre cuento la anécdota que, no sé si vos capaz que no te acordás, pero estábamos una vez entre poco en tu casa y estábamos hablando, nos estaba hablando me estaba puteando por algo, el tema en un momento, ¿verdad? El tema para una cuestión del agro, ¿verdad? Y yo, como buen cabeza dura que soy, te decía, no sé, Gonzalo, no entiendo, te decía, y me dijiste, ¿quieres que te dibuje? Me dijiste, ¿verdad? Y sí, te dijera, entonces sacaste el pizarrón y me dibujaste el tema del ciclo de toda la parte del agro y por qué es importante mantener bajo impuestos a la exportación y a todas las cuestiones referentes al tema del O sea, agro, ¿verdad? así Y el mapa de Sudamérica y los costos de transporte y todo. sí, realmente yo no yo me quería decir, y bueno, yo siempre destaco eso, ¿verdad? Realmente te debemos mucho a vos, muchas personas que nos formamos No, no me- en tu casa, en tu sala, ahí, ¿verdad? Con mucha paciencia, entonces, bueno, siempre agradecido porque sos una persona que siempre compartió Yo con nosotros su encantado de la vida, conocimiento. encantado de la vida. Yo me siento honrado, privilegiado de poder compartir con ustedes las discusiones. Pero lo que quiero es aclararle a todos tus compañeros en este esfuerzo de que yo no soy responsable de que pasen mal, vos sos responsable de invitarme a mí a estas cosas. No, Gracias, muchísimas gracias, Diego. Y a la orden, gracias, cuando quieran. gracias Gonzalo, a ver si la próxima vez ya nos podemos juntar con un asado. Ok, así queda a tu cargo, no hay problema. Quedamos haciéndose Gonzalo, te agradecemos Dale, mucho y próximamente te vamos a estar invitando otra vez para otras cómo no, conversaciones. cuando quieran. Muchas gracias. Y bueno, este fue nuestro primer ciclo de conversatorio, de conversando sobre la reforma. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este encuentro. Vamos a seguir la semana siguiente con otro encuentro. Muchas gracias y seguimos conversando. Esta es una iniciativa que surgió desde la Fundación Gustavo González, con apoyo de la Fundación Naumann, con sede en Argentina. Entonces, muy agradecido a ellos también por todo el apoyo para esta gestión. Muchas gracias.